Juan José Tellez, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Bien hallado. Han pasado 19 años de la muerte de Fernando Quiñones y muchos manuales y enciclopedias de literatura apenas se aparece una mención o un párrafo, no mucha cantidad de información sobre él. Cuando además es un autor de calidad, ¿no? Muy aceptado, muy querido por sus compañeros, muy respetado por la crítica. ¿Por qué se cree que se debe este olvido? Yo creo que coinciden dos fenómenos. De un lado, la personalidad de Fernando Quiñones, que era ajena a cualquier canon, a cualquier academia. No hizo vida literaria en exceso, no se preocupó de agavillar a una mesnada de críticos y profesores de filología para que le encuadraran dentro de un cuadro sinóptico, y creo que esos errores literarios, que desde mi punto de vista son aciertos vitales, se pagan. Le ha ocurrido a Fernando y le ha ocurrido a muchos otros autores. Hay un añadido, y es, desde mi punto de vista, que a Andalucía y a sus escritores no tiene quienes les escriban, o han tenido pocos críticos que hayan puesto en valor la literatura andaluza del último medio siglo, tal vez por la falta de una industria editorial que de alguna manera amparase desde Andalucía a ese fenómeno, o tal vez también porque la emergencia de las universidades en Andalucía es muy reciente, que hayan podido dedicar tiempo y esfuerzo a escudriñar a sus escritores. Lamentablemente, el caso de Fernando Quiñones no es único. Hay autores de la talla de Alfonso Grosso, de Ángel Vázquez, del propio Luis Berenguer y de muchos otros de primera línea, de primera magnitud, que no están mereciendo la atención póstuma que debieran merecer. El caso de Fernando Quiñones es especialmente sintomático, porque desde mi punto de vista es uno de los grandes escritores del siglo XX. Como diría Jorge Luis Borges, uno de los grandes escritores de la literatura española, o simplemente de la literatura. Sí, ese comentario le granjeó también muchas envidias. Es posible que, hombre, Borges, la verdad es que tuvo pocas predilecciones españolas, más allá de Manuel Machado, de Cansino Asén, de Alejandro Zagua o de Adriano del Valle. Y para Borges, Fernando Quiñones era casi un nieto literario al que le enternecía reconocer como hijo de su narrativa y de su estética, ¿no? Y de su propia poesía, siendo por otro lado tan distintos, ¿no? Y siendo tan distintos en carácter ambos. Pero claro, ser el hijo predilecto de Jorge Luis Borges en un país que debiera de tener como santo patrono a Caín, pues yo creo que algo de eso debe haber, algo de esa envidia que siempre es malsana debe haber. Borges nunca tuvo un premio Nobel, pero no fue por los esfuerzos de Fernando. Félix Grande lo contaba, su esposa Paca Aguirre y Alberto Portland lo ha relatado como ante la llegada de un ojeador de la Academia Sueca a Madrid, Fernando irrumpió en la casa de Félix y Paca en Alensa 8 y prácticamente se arrodilló ante el Altísimo Nórdico, suplicando, señorito, denos un Nobel para Borges, que ustedes tienen mucho y nosotros nos haría un avío. Claro, la Academia Sueca difícilmente iba a premiar en aquella coyuntura a un Jorge Luis Borges que había apoyado a la dictadura argentina y había elogiado a Augusto Pinochet en el Parlamento de Valparaíso. Hay muchos premios Nobel que no han sido... Siempre, por no hablar en aquel mismo tiempo de Kissinger, que motivó que Jean-Paul Sartre renunciara a su premio Nobel por no compartir el palmarés con el secretario de Estado de los Estados Unidos, responsable de buena parte de las tropelías de las dictaduras en América Latina. Este anecdotario que tiene Fernando Quiñones tan brutal, ¿no? Es un hombre tan vitalista como era.
tan generoso. Tú que lo conociste bien, ¿cómo eran las distancias cortas? Yo creo que Fernando era un animal literario absolutamente, y no había una distancia entre su personalidad y su obra. Decía Bergamín, se torea como se es, y Fernando toreaba como era. No había impostura en su literatura, porque se solapaba la encarnadura vital con la encarnadura literaria. ¿Cómo y cuándo conoció a Fernando Quiñones? Pues fue en los años 70. Yo llegué a Cádiz con 11 años desde Algeciras, y aquí en Cádiz decidí que iba a amar la literatura de por vida, y los referentes en aquella época, los referentes gaditanos fundamentales eran José María Pemán y Fernando Quiñones. Cada uno en su mundo. Fernando respetaba mucho a Pemán, pero a mí me atraía mucho más la figura de Fernando que la de Pemán, y procuré arrimarme a él. Lo conocí en el Festival de Alcances, que la progresía de la época frecuentaba, y con 17 años me acerqué a pedirle un texto para la revista Jaramago, que naturalmente no se dio, y a partir de ahí iniciamos una larga amistad, ¿no? Yo a Fernando lo reconozco como mi padre literario, y como en gran medida como mi segundo padre vital. Su poesía es muy amplia, con dos partes bien diferenciadas, una más intimista, ¿no?, la primera, y una más compleja, con el ciclo a lo largo de 30 años de las crónicas. ¿Qué nos puedes contar de su poesía? Porque principalmente Fernando, por encima de todo, es un escritor total, ¿no?, pero por encima de todo quizás se le considere como poeta, ¿no?, y narrador, como autor de cuentos. Sí, yo creo que es un escritor total, desde luego. Su narrativa breve, yo creo que alcanza unos niveles de excelencia tremendos. Su poesía es insólita desde todos los puntos de vista, y su narrativa larga, sus novelas. Vamos a ir viendo por partes ahora. Bueno, hay novelas fundamentales para nuestra historia, como La canción del pirata, que nacen de su pluma. Él decía lo clásico, que la literatura era como el whisky solo era la poesía, el whisky con hielo los relatos, y el whisky con hielo y agua la novela. Yo, aunque me gusta el ron, estoy bastante de acuerdo con ese concepto. Sí. Su poesía nace del ambiente de Cádiz de los años 50, que estaba muy ligado al grupo platero al que él perteneció, y era una poesía que rescata en gran medida el espíritu del 27, pero también sobre todo el de Juan Ramón Jiménez, que creo que está muy presente en la obra de todos aquellos escritores, especialmente Fernando, Pilar Paz, José Luis Tejada, y en cierta medida el primer José Manuel Caballero Bonal. Pero Fernando cambia su estética lírica a partir de la traducción del poema Conqueror, Conquistador, de Archibald MacLeish, que le pone en relación con la Beat Generation, con el concepto de un concepto poético en el que la historia puede formar parte como un collage de los versos, y a partir de ahí, de su libro En vida, cambia el registro poético de una manera fulminante, y de ahí nacen sus crónicas, en las que caben encuadrar también otros títulos que no aparece la palabra crónica, pero que también lo son, como puede ser Ben Hakan, o El libro de las putas, o de la afición tanta. Es un tipo de poesía que tiene mucho que ver con la narrativa. Es una poesía en donde yo creo que hay una síntesis de la épica y de la lírica. A menudo nos está contando textos, nos está transmitiendo textos que responderían a un nosotros, pero vistos desde la perspectiva del yo. Fernando se asomaba a la historia desde el ojo de la cerradura de la literatura. Le ponía un acento subjetivo a lo que aparentemente solo eran datos, referencias, crónicas perdidas en los viejos anaqueles de la memoria colectiva. Fernando era muy brechtiano
también en esa poética e intentaba rescatar de la memoria, de los datos de la historia, ejemplos y emociones que sirvieran al hombre contemporáneo, al ser humano de hoy, pero sobre todo también al ser humano de todos los tiempos. Y como autor de relatos o de cuentos, ese término que no le gustaba mucho, es uno de los grandes también de la generación del 50, ¿no? A Fernando Quiñones no le gustaba la palabra cuentos no por capricho, sino porque decía que al igual que en inglés existían dos palabras diferentes para identificar short stories y tales, para diferenciar las nieves del Kilimanjaro, que entrarían dentro de las short stories, y el gato con botas, que entraría dentro del término tales. En España también teníamos esos dos términos. La nieve del Kilimanjaro sería un relato y el gato con botas sería un cuento. Y también decía que Fernando que la palabra cuentista o la palabra cuentero en América no tenían buena fama y tampoco era cuestión de echarle leña al fuego. El relato en español, sobre todo el relato en España, ignoro por qué tiene tan escaso predicamento cuando hemos tenido autores de la talla de Pedro Antonio de Alarcón, se me ocurre como referente, sí, o las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes como histórico horizonte del género, sí, y sobre todo cuando tenemos en nuestro propio idioma esa enorme legión de narradores breves, de relatistas de América Latina, ¿no? de la América hispana, de la América morena, como le llamaba Fernando Quiñones. Ignoro por qué. Fernando se lo preguntaba también y decía, bueno, quizás que la gente piense que un relato es una novela que se ha enconado, una novela que no ha llegado a buen fin, y no es. El relato tiene un ritmo diferente a la novela. Mucho más difícil y más cercano a la poesía. Sí, yo creo que está en ese término medio, está con el whisky con su hielo dentro. Lo de difícil yo creo que depende del escritor, del autor. Hay autores que tienen una facilidad tremenda para concebir la novela como un artefacto, llegan a un temple personal con la novela y que les resulta más fácil escribir una novela que un relato o un poema, pero hay otros que a la inversa conciben la novela con un esfuerzo titánico en el que no están dispuestos a participar y se mantienen en el ámbito del relato. Fue el caso de Jorge Luis Borges, sí, sí. Por ejemplo, que más allá de los ejemplos de Isidro Parodi con Bioy, su coqueteo con la novela fue nulo. Pero el mercado te dicta qué novela o si no... Bueno, hay gente que no han obedecido las reglas del mercado, no creo yo que Borges se pusiera en manos de un editor. Casi la excepción. Y Fernando yo creo que desembocó en la novela por dos motivos. Primero porque él era un animal literario y él quería también escribir novelas. Y llegó un momento de madurez literaria y personal que le llevó a la novela. Lo curioso es que su primera novela tiene mucho de las primeras novelas clásicas, me refiero al de Cameron, a los cuentos de Canterbury, a todo aquel territorio mestizo, aquella tierra de nadie entre el relato y la novela, o las colecciones de relatos novelizadas. En las 1900 de Hortensia Romero, a fin de cuentas, en gran medida son una serie de relatos hilvanados por la personalidad de su protagonista, el coro de dos voces, ¿no? También, quizás. El coro de dos voces es distinto, creo. El coro de dos voces juega a eso, pero lo hace de una manera más de ejercicio estilístico. Lo de Hortensia yo creo que fue mucho más orgánico, mucho más natural. Quería desarrollar el personaje de Legionaria y quería darle nueva vida a través de ese libro. Pero cuando entra en la concepción de una novela como artefacto, palabras de Arturo Pérez Reverte, él es con la canción del pirata. Ahí se refugia en un artillo de Diputación de Cádiz, un tanto sórdido, con olor a humedad y donde todavía desfilaba la sombra secuestrada de Fernando VII.
por aquellas incumbencias, y nos recibía a los amigos a desayunar a eso de las 11, un trocito de torta de Inés Rosales y un chupito de anís del mono en una botella que guardaba en uno de los cajones de su mesa. Ahí nació La canción del pirata, que yo creo que fue su primera novela consciente y probablemente una de las grandes novelas de la historia del siglo pasado. Así de claro. Y un magnífico articulista también, colaboró en El País, en Diario de Cádiz, en El Independiente del tiempo que existió. ¿Como articulista, como periodista, cómo era? A Fernando Quiñones le daba mucho miedo el periodismo. Él era partidario de la concepción de Miguel Delibes de que había que terminar con el periodismo antes que el periodismo terminara con uno, ¿no? Y a mí me predicaba mucho en contra del periodismo porque decía que al escritor le hacía tragarse muchas neuronas. Lo que ocurre que yo soy de la opinión de que el periodismo también es literatura y que hay caminos literarios que explorar en el periodismo que no puedes explorar en la narrativa, en el ensayo o en la poesía. Pero Fernando le tenía una prevención grande al periodismo y de hecho buena parte de su trayectoria se ciñó al artículo literario, a la columna de opinión, a esas chispeantes colaboraciones, no solo en la prensa diaria, sino en revistas como La Estafeta Literaria o La Nueva Estafeta, Cuadernos Hispanoamericanos, en donde él propone un tipo de artículo muy cargado con su estilo, con muchas oraciones yuxtapuestas que no chirrían, pero que nos transmite un pensamiento complejo. Fernando Quiñones, que no era nada dogmático, salvo en los asuntos pasionales, en los artículos nos suele transmitir una cierta duda o la idea de que las cosas no son como parecen o no siempre son como parecen. Y eso es muy saludable. También hay otro aspecto de su tarea periodística que no es escrita, como es sus funciones de presentador del programa flamenco de Televisión Española, o su última etapa como comentarista con Felipe Mellizo, en un programa que presentaba María Esperanza Sánchez, con Joaquín Petit como productor, y que fueron sus últimas apariciones en pantalla, por no hablar de su impagable aparición en el espacio con las manos en la masa, sorprendiendo a la audiencia vestido de cocinero haciendo un pescado, no recuerdo ahora mismo qué era, pero absolutamente hilarante y sabroso. El flamenco. Y vamos a hablar ahora con un libro imprescindible como es de Cádiz y sus cantes, ¿no? ¿Qué le debe el flamenco a Fernando Quiñones? Pues yo creo que a Fernando Quiñones el flamenco le debe su total adhesión como evangelista del flamenco. Yo he acompañado a Fernando por Tierra, Mar y Aire con su conferencia Pequeña Gran Historia del Flamenco o Telegrama Flamenco, que eran sus dos variantes, en donde se servía de diapositivas para ilustrar a la concurrencia sobre la historia canónica del flamenco desde sus orígenes. Recuerdo que nos presentaba la maravillosa fotografía de Enrique el Mellizo, que sigue colgada en la peña que lleva su nombre en Cádiz, y nos la presentaba como esa especie de sheriff tuberculoso. Que efectivamente el mellizo parece tocado con un sombrero enorme, sus orejones y una cara francamente de estar a punto de morir de tisis. Y igual hacía un recorrido desde la escuela gaditana a los artistas de última generación como Paco de Lucía, y era portentoso porque a veces incluso terminaba cantando él mismo algún fandango, sobre todo aquel de millones, los soldaditos de España están cayendo a millones por sacarle las castañas al conde de Romanoni, una vieja letra de la época de la Guerra de África. Tenía un oído prodigioso para captar el habla de las clases populares
Eso, la anécdota famosa con Fito de Cozas en el mercado de Cádiz, ¿no? Eso no lo recuerdo yo muy bien, pero efectivamente... 6 de la mañana, ¿qué haces por aquí, Fernando? Y decía Fernando, trabajando, sí, haciendo sí, el oído, sí, vamos. sí. He resumido bastante, ¿no? Sí, sí. Haciendo Efectivamente, él era una esponja y Cádiz era una fuente de conocimiento, no solo de formas del habla, sino de expresiones y de léxico en vía de extinción, que Fernando recuperaba de las calles. Yo creo que pocos escritores como él han captado ese lenguaje y Sí. trasladado luego al libro. Ha habido intentos, lo que pasa es que después de haberlo hecho Fernando es muy difícil seguir explorando ese camino sin ser miméticos o sin de alguna manera copiar al maestro, que nadie quiere. Yo creo que el mejor favor que se le puede hacer a un maestro por parte de sus discípulos es evitar parecérsele y seguir su propia línea. Yo creo que ha habido dentro de esa línea, pues ha habido escritores como Antonio Hernández o Enrique Montiel, que en algunos casos han seguido también esa línea y esa búsqueda de una complicidad con el habla andaluza sin ser ridícula. Ahora acaban de publicar una versión del Principito en su puesto andaluz, que, hombre, que a muchos nos rechina, porque yo creo que Fernando Quiñones, que fue un andalucista muy comprometido, él buscaba una transcripción del habla que fuera de alguna manera digna y que identificara la forma de hablar de un pueblo en un contexto escrito, con la carencia de, al no tener al no ser considerada una lengua propia el andaluz, sino un habla en donde el español evoluciona de una manera manifiesta, como también puede ser el caso del habla colombiana o del habla canaria. Pues Fernando lo que hace es transcribir ese habla que capta, pero contextualizarla y sin engañar a nadie. Es decir, él no está diciendo esto es el habla de la calle, no, esto es la transcripción del habla de la calle que realiza Fernando Quiñones y que puede estar sometida a otro tipo de variables. Lo que ocurre es que su prodigioso oído le lleva a que sea una transcripción del habla muy convincente. Su afán de perfeccionamiento lo llevó a pulir los textos hasta la saciedad, ¿no? A los relatos que tiene hasta 10 borradores, 10 versiones diferentes. Eso es difícil de conseguir ahora, ¿no? Que parece que hay tanto libro mal terminado, tanto autopublicación a la que le faltan horas de trabajo. Esa perfección, ese afán de mejorar, de hacerlo siempre muy bien, es otra de las características de Fernando. Sí, porque Fernando Quiñones como escritor era fundamentalmente un lector. Y a él, la literatura que le gustaba era esa literatura hecha con esfuerzo, la de Marcel Proust, por ejemplo, o Clarín, a quienes rindió homenaje en su novela La visita, o El mundo de Faulkner, de William Faulkner, que le fascinaba, o el de Juan Rulfo, o por supuesto buena parte de los grandes autores en español, pero también en otras lenguas. Hemingway lo adoraba. Y fíjese que Hemingway no es un autor que acabe bien sus textos, pero claro, era tan brillante en algunas de sus imágenes que a Fernando le fascinaba. Y era una imagen que le gustaba mucho a Fernando, que es comparar el estallido de una botella de champán con el de los caballos saliendo a correr en el hipódromo cuando se le abren los boxes de salida. Y es una imagen de Hemingway que a Fernando le gustaba. Yo creo que se puede rastrear los gustos literarios de Fernando y sus apreciaciones de algunos de los grandes escritores en su colección de artículos Fotos de carne, que fue publicando en el Independiente y que después reunió en un libro. Fernando le gustaba acabar bien sus obras, era muy perfeccionista, porque él se dirigía a un lector futuro y él sabía que nadie es eterno, aunque su maestro Borges supusiera que la muerte es una cuestión de estadística y no tiene por qué afectarnos necesariamente porque no está demostrado científicamente que vayamos a morir. Fernando buscaba esa perfección, ese camino de perfección, porque entendía que eso era la literatura. La literatura no era la fama baladí, no era la literatura no cabe en un Twitter.
Y Fernando nunca escribió, que yo sepa o recuerde, en ordenadores, él escribía en máquinas de escribir. Y le gustaba corregir a mano con aquella letra puntiaguda que tenía y que de vez en cuando sus amigos recibíamos en forma de páginas sueltas de alguna de sus obras como regalo o recuerdo de ese afán tan perfeccionista que creo que finalmente disfrutamos quienes le leemos, porque es muy complicado encontrarle un pero a su obra. Fue un gaditano también militante. ¿Qué pensaría del Cádiz ahora, casi 20 años después? ¿Cómo lo vería? Pues yo creo que Fernando le molestaba mucho, por un lado, la pérdida de identidad de Cádiz y también la pérdida de universalidad de Cádiz. Fernando Quiñones creía en aquel Cádiz con forma de barco que María Teresa León describía en El camino del exilio. Y ese Cádiz que arrancaba en el muelle, era aquel muelle al que le trasplantó la fortuna desde las aulas elitistas del Colegio de San Felipe Neri, cuando la fortuna familiar menguó y él tuvo que buscarse la vida en el muelle. Él creía en ese Cádiz que desembocaba en Madrid, en la ciudad a la que definía como la última ciudad andaluza al norte de Peñaperro, o que veía en América o en cualquier paradero andaluz. Él también decía que el buen andaluz era andaluz de todas partes de Andalucía. Y creo que todas esas lecciones tendríamos que declamarlas en la escuela de la vida, porque el Cádiz de Fernando Quiñones no era un Cádiz cateto, no era un Cádiz que se miraba al ombligo, sino todo lo contrario. Era un Cádiz crítico que buscaba conservar lo mejor de la ciudad, pero sin olvidar que existe el porvenir. De entre los títulos que conforman la obra de Fernando Quiñones, con 70 y algo de títulos, cerca de 80, ¿cuáles son tus preferidos? Pues muy complejo, muy complejo. A mí me gusta mucho Nos han dejado solos, la colección de relatos Nos han dejado solos, y la del coro a dos voces. Me fascinan mucho las crónicas de Al-Ándalus, las de Ben Hakan, el libro de las putas, las crónicas del 40, en su poesía. Solo en su poesía ya. Solo en su poesía y en su novela, tanto Las mil noches de Hortensia Romero como La canción del pirata. Son novelas a las que no puedo mirar con la distancia del lector o del crítico, porque las viví humanamente y forman parte de mi memoria vital, no de mi memoria literaria. Y por último, ¿qué le debe Juan José Tellez a Fernando Quiñones? Pues le debo muchos recuerdos, muchas enseñanzas. Yo sigo a menudo, cada vez que escribo un libro, sobre todo cuando lo termino, me pregunto si le gustaría a Fernando Quiñones. Y le debo sobre todo la percepción de que uno tiene que vestirse como escritor desde el primer minuto de la mañana. Y no dejar de serlo hasta el primer suspiro del sueño nocturno. Que la principal misión del escritor es vivir, no terminar en los cuadros sinópticos de los estudios de filología. Y cerramos el ciclo. ¿Cómo empezamos? Como empezamos. Juan José Tellez, muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente. Gracias a vosotros por recordar a Fernando.